esta vez estaremos hablando de la reforma fiscal 2016, poniendo los puntos sobre las IES. Y para este tema me acompaña aquí en el estudio Pedro Carreón. Él es socio de impuestos de PwC México. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Rodrigo. Buenas noches. Y también está con nosotros Adolfo Calatayud, socio de precios de transferencia en PwC México. Un placer, Rodrigo. Gracias por la invitación. Bien. Pedro, pues, ¿qué te parece si comenzamos hablando en términos generales, pues, qué implica, cómo ha cambiado el entorno y cómo va a cambiar de cara al próximo año? Bueno, con mucho gusto, Rodrigo. Esta reforma básicamente trata de aligerar un poquito la carga de los contribuyentes que tuvieron un impacto en la reforma de 2014, particularmente en cuanto a deducciones inmediatas, ampliación de los límites de las deducciones personales, en miras a lo que es la reforma energética, modificaciones en la forma en que se paga el impuesto sobre gasolinas. Básicamente esos son los temas y particularmente reformas alineadas con lo que son los requerimientos o las sugerencias de la OCDE en materia de intercambio de información o información adicional que va a requerir la autoridad. Y ahí hay un punto importante que concierne a tu área de especialización en términos de cómo se va a reportar y lo que se vincula con los precios de transferencia. Exactamente, Rodrigo. Y como dice Pedro, creo que una de las partes importantes de la reforma es este tema de nuevas declaraciones informativas de precios de transferencia. Lo único que está haciendo México es realmente adoptar o aplicar algunos de los compromisos establecidos con la OECD en este famoso plan BEPS contra la erosión de la base fiscal. Entonces, en ese plan y en esa adopción, México adopta este nuevo esquema de declaraciones informativas, que básicamente lo que hacen es, te sacan una foto de la empresa a nivel México, a nivel internacional. Es importante mencionar que es un esfuerzo encaminado hacia lo que está haciendo el SAT en muchas áreas, que es tener mucha más información que le permita fiscalizar de manera más inteligente. Entonces, si uno empieza a sumar temas de contabilidad electrónica, temas de estas declaraciones informativas, lo que es un hecho es que México va a tener y el SAT va a tener una foto mucho más clara, y entonces creo que va a haber mucho menos espacio donde esconderse y la información va a tener que ser mucho más transparente y mucho más consistente, ¿no? ¿Qué implica en términos del esfuerzo que tendrán que realizar las empresas en cuanto a recursos y tiempo? Porque claro, el aportar más información pues requiere un mayor esfuerzo y sobre todo, como mencionabas, pues tener mucho mayor cuidado, no por un tema necesariamente de tratar de generar ilusión fiscal, sino por tener los datos muy claros y reportarlos para no incurrir en un error involuntario que luego pueda resultar muy costoso. Y eso es un hecho, y yo creo que es parte de lo que creo que al sector y a los despachos y a los asesores nos ha preocupado, es que claramente esta reforma no sustituye ninguna otra declaración, es una reforma adicional. Entonces, claramente las empresas van a tener un nuevo reto de generar esta información, y lo más importante es que no solamente es para México. Entonces, por ejemplo, una parte de la reforma le pega a las grandes multinacionales mexicanas que consolidan estados financieros y que tienen base mexicana. Entonces, el esfuerzo que va a hacer obtener toda la información de todas sus subsidiarias a nivel de cuánto generan de utilidades, cuánto pagan de impuestos, empleados, activos, etcétera, claramente va a ser un esfuerzo de información que antes no se tenía y que no sustituye a lo demás. Entonces no se facilita, pero sí se le dan más armas al SAT, ¿no? Pedro, ¿cómo has percibido, pues del lado de los clientes, del lado de tu lado finalmente, en cuanto al contacto, cómo se está percibiendo este entorno que se va definiendo, ¿no? Porque son algunos componentes, como ya mencionabas, por ejemplo los IEPS, etcétera, pero directamente en cuanto a temas de límite de deducibilidad que modifica pues algunos criterios. Yo creo que todavía va a haber cambios para los próximos, espera yo, 1 o 2 años, particularmente en el tema de deducciones. Un tema que no se tocó en la reforma fue el límite de la deducción de gastos de previsión social. Está en discusión en el poder judicial, y es un tema que está pendiente de resolver. Seguramente se va a flexibilizar esa parte de la deducción. De alguna manera tendremos que ver cambios con respecto a eso. La deducción inmediata que se da es un avance, limitada nada más para 2 años. Yo esperaría ver un avance importante en esto. El impuesto a los dividendos, esta reducción temporal del 5%, claramente indica un cambio de posición que tenía la autoridad o el Ejecutivo hace 2 años. Esperaría yo ver una reducción permanente en ese impuesto, que quede más o menos en el 5%,
los dividendos, no nada más que los reinvierta, sino en todos los casos. O sea, falta todavía mucho por no digamos corregir, sino por ajustar con respecto a la reforma de 2014. Exacto, porque fue una reforma que claramente en algunos ámbitos pues había ciertos contrasentidos. No estoy pensando, por ejemplo, en los planes individuales de pensiones, que todavía hay camino por recorrer, pero que va en contraposición con otros objetivos de aumentarlos, de buscar que haya más ahorro voluntario en planes individuales de pensiones, y bueno, pues esos límites que se habían impuesto, sin duda trabajaban en contra de ello. ¿Consideras que va al ritmo adecuado estos ajustes que hoy estamos viendo o podrían ser más acelerados por la cantidad de temas que están involucrados? Seguramente tendrán que ser más acelerados. Quedaron muchos pendientes, muchas solicitudes por parte principalmente de la iniciativa privada hacia el Ejecutivo en aspectos que promuevan la inversión. Los planes personales de retiro es un avance, sin embargo quedaron fuera los planes de pensiones de las empresas, ¿no? Que de alguna manera ayudan. Digo, es una visión un poquito a largo plazo, pero finalmente es ahorro y el ahorro te da inversión y te genera economía. Entonces, probablemente el próximo año veremos cambios también con respecto a el ahorro en las empresas o incentivar los planes de pensiones. Sí, porque ahí, digamos, a nivel persona física ya se hizo las correcciones, pero a nivel del plan que proporciona una empresa, pues ahí no todavía. Y finalmente, pues se quitan incentivos para que las empresas, pues finalmente mantengan estos planes, ¿no? Que si bien estuve revisando cifras de la CONSAR, pues no parece que se encogieron, pero tampoco crecieron, que la idea es que crezcan, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el ahorro en sí, si no hay ahorro voluntario, no le va a dar las cuentas al jubilado. Es necesario promover esquemas de ahorro generalizado. Las deducciones personales, concretamente lo que son gastos médicos, se vio un avance, pero muy escaso. Yo creo que ¿Qué cambia? Porque a lo mejor alguien que nos está viendo sí, ya no tiene tan claro. Perdón, sí. En cuanto a deducciones personales, está la liberación de lo que son las aportaciones a los planes personales de retiro. Antes estaba limitado en total de las deducciones personales tenías o 4 salarios mínimos elevados al año o el 10% de tus ingresos, lo que fuera el menor. Se libera esto, se incrementan los importes, que dan 5 salarios mínimos anuales o hasta el 15% de tu salario, pero no están en esas limitantes en lo relacionado con los planes personales de retiro. Los gastos médicos también están en esa limitante, sin embargo, en el caso de accidentes de trabajo que requieras gastos médicos, esos y te dan una incapacidad, originan una incapacidad superior al 50%, el total del gasto podrías deducirlo como deducción personal. Ahí seguramente van a haber avances, porque de todas maneras parece regresivo el que tengas esa limitante en deducciones personales. En materia de las empresas, los cambios importantes son transitorios, la posibilidad de deducción inmediata en los primeros 2 años y parte de la inversión de 2015, pero nada más para el sector energético, de infraestructura. Empresas que tengan hasta 100 millones de pesos son los que van a poder acceder a poder deducir de manera inmediata sus inversiones en activos fijos. También lo interesante es en dividendos, se reduce la tasa del impuesto de retención de dividendos del 10% al 5%, en la medida en que queden invertidas las utilidades hasta el 2019. Eso seguramente va a ser motivo de más correcciones. En materia de impuesto especial sobre producción y servicios, ya las cuotas a las gasolinas no va a ser un impuesto que podría originar un subsidio o un impuesto dependiendo de los precios internacionales, queda en cuota fija. Básicamente son los cambios relevantes que tendríamos que resolver. Sí, que ahí en el tema de los IEPS a las gasolinas se había generado cierta controversia, pero al parecer, y ahí me gustaría tener tu visión, pues finalmente no necesariamente esto implica que van a aumentar las gasolinas, ¿no? Dependerá ahora sí de los precios internacionales, cosa que no necesariamente se reflejaban hasta hoy, ¿no? Sí, lo que pasa es que el impuesto a las gasolinas venía siendo como un regulador en el precio, de acuerdo como lo quisiera el gobierno que estuviera. A veces era un subsidio, a veces era un impuesto. Ahorita tenemos un impuesto porque el precio del petróleo es bajo. Ahorita con la liberación de este sector, pues tienes que establecer una cuota fija. No creo que vaya a haber un incremento en los precios el próximo año.
Ojalá y haya una reducción, jamás he visto una reducción en los precios de gasolina, pero de alguna manera ya no va a ser el regulador en los precios el impuesto. Sí, y un tanto discrecional, ¿no? Podríamos decir. Y estamos hablando de los nuevos requerimientos que se suman, digamos, a lo que hoy ya tienen que reportar las empresas. Y un asunto importante, hablabas de las multinacionales mexicanas que están consolidadas en nuestro país. ¿Consideras que esto pudiera ser un incentivo, no para que de manera inmediata, porque no sería sencillo, pero para que las empresas mexicanas empiecen a buscar pues, otros lugares en donde sea más sencillo? Lo hemos visto muchas veces en Europa, ¿no? Muchas acaban estando consolidadas en Luxemburgo, en donde es más sencillo, o incluso HCBC en su momento, creo que ya lo sacó de la mesa en el corto plazo, pero pensaba salirse de Londres para buscar un mejor entorno fiscal en Hong Kong. Por esta carga adicional, ¿justificaría, digamos, o modifica de manera tan contundente como para ver un movimiento de esta naturaleza? Fíjate que no lo creo, y el tema que estamos viendo en el ámbito fiscal es que cada vez los países, todo este plan BEPS famoso, si bien lo detonó la OSD, viene desde el grupo de los G20, y entonces es un esfuerzo que están interesados tanto países emergentes como países desarrollados. Entonces, México lo está implementando a partir de esta reforma 2014, pero la realidad es que países como Reino Unido o países como España ya lo aplicaron. Entonces, creo que no va a haber un esquema en donde cierta región del mundo no aplique estas reglas de información. Más bien, yo creo que lo que estamos recomendando a los clientes en PwC es pasar tal vez de lo que es cumplimiento, pasar al análisis de riesgo. Entonces, lo que decimos es, oye, la misma información que el SAT va a tener para fiscalizar, es información que tú como corporación puedes tener para identificar tus riesgos. Entonces, ¿por qué no aprovechar este momento donde se vienen más reglas de información para hacer como que una revisión de todo tu grupo, ver dónde, desde el punto de vista fiscal o financiero, dónde te sientes cómodo, dónde ves riesgos, donde la información no es consistente? Entonces, sí creemos que hacia allá se están moviendo todos los países, no va a haber una región diferente, es un esfuerzo coordinado. Esta es de las acciones que el SAT le pone más atención, pero claramente no es la única. Se vienen cambios muy importantes en los próximos 2 años en temas de tener un nuevo tratado multilateral de impuestos. Antes eran convenios bilaterales. Ahora va a haber un gran convenio multilateral que va a poder aplicar todos los requisitos. El intercambio de información va a ser mucho más frecuente. Entonces, como que ese es el nuevo mundo. Yo creo que las empresas y las que consolidan en México, hacia allá tienen que ir hacia el tema del análisis de riesgo, más allá de cumplimiento, ¿no? ¿Cuál dirías tú que es un ejemplo de esta información que ahora tienen que tener de manera mucho más clara, que pueda generar un insight o, digamos, el advertir un riesgo? Okay. Por ejemplo, si uno analiza la reforma sin entrar mucho a detalle, la reforma tiene 3 tipos de declaraciones. Una declaración que se le llama global o master file, que es la que es country by country, que reportas de todos los países, una local y una que es global, local y la de country by country, son 3. En la global lo que tú te muestras es cómo se comporta, cómo se construye tu grupo, dónde están las funciones principales. En esta del country by country, reporte país por país, lo que dices es cada país cuántos ingresos y cuántas utilidades generas. Entonces, ¿qué área me preocuparía? Por ejemplo, si yo veo una subsidiaria en Europa que tiene muchas utilidades, tiene pocos pagos de impuestos, tiene pocos empleados, tiene muchos activos intangibles, claramente es un área de riesgo. El SAT lo va a ver como que tal vez no tiene sustancia, tal vez nada más están ahí los intangibles, pero solo son de nombre. Entonces, esas inconsistencias de pocos empleados, poca sustancia económica, muchas utilidades, claramente va a ser un riesgo, y eso lo va a ver tanto el SAT como que también lo puede ver la administración, ¿no? Ahora, ¿esto cómo pudiera impactar en términos de traer las utilidades? ¿Impacta o es indiferente? Yo creo que, recordemos que esta es una reforma y es una obligación de información. Entonces, no está cambiándose ni el régimen fiscal ni las tasas impositivas. Yo no creo, más bien el tema de la utilidad o el objetivo de traer los ingresos dependerá de otros factores como otros estímulos. Esto solamente es en temas de información, nada de la carga fiscal va a cambiar, ¿no? ¿Qué sí nos podría preocupar? Nos podría preocupar, por ejemplo, que el SAT de manera arbitraria
pues dijera, oye, si en tu foto se ve que a México le toca una parte tal vez pequeña del pastel y yo ya veo toda tu foto a nivel global, quiero una parte más grande, sin entrar en un tema de hacer toda una auditoría. La OECD lo que dice es, oye, lo que te recomiendo es, esto no sustituye de ninguna manera las auditorías reales, ¿no? Entonces, esto solo te da una foto, solo es para planear, tienes que hacer todo el esfuerzo como cualquier auditoría. Entonces, lo que estamos esperando del SAT es que, con toda la seriedad que siempre han tenido en los programas de auditoría, que lo vean igual y que le pongan todo el esfuerzo, pero no, de ninguna manera cambia la carga fiscal ni el objetivo de traer ingresos, ¿no? Ahora, Adolfo, me gustaría preguntarte, ya nos hablabas de los riesgos y finalmente la recomendación que es totalmente propositiva. ¿Qué tan sensible has detectado a estas grandes empresas con respecto a aprovechar esto que finalmente pues se convierte en un reto, pero por supuesto en una oportunidad? Fíjate que yo creo que han estado muy sensibles y muy abiertas a recibir retroalimentación. Yo creo que, recordemos que esta es una obligación que va a hacer respecto a transacciones 2016, a reportarse a más tardar en diciembre de 2017. Entonces creo que las empresas lo están tomando con calma todavía, pero creo que los tiempos se están acortando. Sí hay varios grupos en México que ya han tomado una mecánica prospectiva de ver si hoy fuera mi obligación, hoy estoy preparado o no. Y es un tema de estar preparado en cuanto a consistencia de información, pero también es un tema de sistemas, ¿no? Es un tema de, oye, ¿puedo generar esa información en todas las subsidiarias o no? Entonces yo creo que las compañías en México lo están tomando serio. Todavía la obligación no está tan cercana, pero yo creo que sí lo están tomando en cuenta como un tema prospectivo y de análisis de riesgo, ¿no? No, y como ya decías, pues si no tienes una fotografía clara de tu empresa, conviene tenerla independientemente de lo que tengas que reportar, ¿no? Por supuesto. Pues les agradezco a ambos haber platicado este asunto que tiene muchas ramificaciones todavía, pero bueno, lo hemos tocado de una manera yo creo que bastante útil con respecto a temas específicos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias, Adolfo. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.